Hoy el mundo se enfrenta a una nueva realidad, a una realidad inédita hasta ahora, y es que ahora los presidentes se imponen directa y descaradamente desde el exterior. Antes siquiera se guardaban las apariencias y se fingían unas elecciones democráticas, pero ahora los presidentes son designados e impuestos directamente desde Washington. Eso es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Pues un sujeto que no participó en ninguna elección y que nadie lo eligió, se ha autonombrado presidente del país con el respaldo descarado de Washington. Hoy se sabe que horas antes de que sucedieran estos hechos, Juan Guaidó, el presunto nuevo presidente de Venezuela, estuvo en llamadas constantes con Donald Trump y con su secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, sobre el momento exacto en que debía de hacer el anuncio. De esta manera se entiende que el presunto nuevo presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, no es más que un títere de los Estados Unidos. Es así como nos asomamos a una nueva realidad, pues ahora Estados Unidos es quien designa los presidentes en el llamado mundo occidental. Ya se sabía que era Washington el que ponía los presidentes en muchos países, pero ahora lo hace de manera abierta y descarada. Pero en el caso de Venezuela la cosa es mucho más seria que si lo hiciera en cualquier otro país, pues esta nación mantiene lazos estrechos con las principales potencias del mundo, y no me refiero a Estados Unidos, no señores. Venezuela mantiene alianzas con las principales potencias económica y militar del mundo, es decir, con China y Rusia respectivamente. Sí, así es, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Pues ya es un hecho demostrado que China es la principal potencia económica del mundo y que Rusia es la principal potencia militar del mundo, y en eso no hay discusión, pese a lo que digan los gringos y sus admiradores. La superioridad militar de Rusia es indiscutible, pues le lleva 20 años de adelanto a los Estados Unidos. De esta manera tenemos que Rusia dispone de misiles de crucero e intercontinentales hipersónicos, con capacidad de maniobra y con potentes defensas radioelectrónicas, de tal manera que su derribo es prácticamente imposible para cualquier defensa antiaérea actual y futura. Por otro lado, Rusia acaba de estrenar un sofisticado dron hipersónico con capacidad orbital y vuelo ilimitado. Estados Unidos tiene su versión, el X-37B, pero nada que ver con la versión rusa, pues el estadounidense ni es hipersónico, ni tiene vuelo ilimitado. El X-37B es fácilmente detectable y derribable. El dron ruso, el Ison, no lo es. Asimismo, como ya les comenté, Rusia dispone de dos cazas de sexta generación, el Su-57 y el Okhotnik. Estados Unidos no tiene ninguno, y para que los tenga le faltan al menos 20 años de investigación y desarrollo. Mientras tanto, los Estados Unidos se pelean con su F-35, avión que por cierto nadie lo quiere comprar por defectuoso e inservible. En cambio, hay países que ya quieren comprar el Su-57 sin que aún esté a la venta. En lo que respecta a China no hay discusión, esta es la primera potencia económica del mundo desde hace ya algunos años atrás. Y eso se hace tan evidente y molesto para los Estados Unidos que han iniciado una guerra abierta y frontal contra China en el ámbito comercial y, principalmente, en el ámbito tecnológico y científico. Así, Estados Unidos intenta por todos los medios detener el desarrollo científico y tecnológico de China atacando a sus principales empresas del ramo. Es así como ha iniciado una guerra contra Huawei, ZTE, y otras empresas chinas líderes en el sector tecnológico. Y es en el marco de esta lucha científica, tecnológica y armamentística que se debe entender la reciente ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela. Pues este es un intento desesperado de Washington por detener el desarrollo industrial y tecnológico de Rusia y China. Así es, Estados Unidos intenta dañar la economía rusa al afectar los intereses de muchas industrias de ese país en Venezuela, pues Rusia, junto a China, se ha convertido en la tabla de salvación del gobierno de Nicolás Maduro, pues se han convertido en prestamistas de última instancia para el país latinoamericano. Así, tenemos que Rusia ha otorgado créditos a Venezuela por valor de aproximadamente $20.000 millones. Venezuela ha dado como garantía del préstamo a Rusia sus propios recursos naturales, específicamente el petróleo, el gas y el oro. De esta manera tenemos que Venezuela exporta a Rusia diariamente 100.000 barriles de petróleo como pago de la deuda.
Además, la empresa rusa, Rosneft, ha logrado importantes licitaciones en el mercado petrolero del país sudamericano. En el caso de China, podemos mencionar algo parecido, pero para los chinos es aún más crítico el acceso al mercado petrolero de Venezuela, pues ellos son un país netamente importador de petróleo. Y si consideramos que son la primera potencia económica del mundo, y que además su crecimiento económico es de los mayores del planeta, se entiende que para ellos tener asegurado el acceso al petróleo venezolano es fundamental, pues de otra manera estarían poniendo en riesgo su mismo desarrollo económico, o al menos, los frenaría un poco. Aunque petróleo hay de sobra en el mundo, muchos de los principales productores del valioso recurso natural son aliados incondicionales de Estados Unidos. Así, tenemos que tanto las monarquías del Golfo Pérsico, como otros productores importantes, como México, son aliados declarados de los Estados Unidos. Así que si Trump les ordena no vender a China, probablemente no lo harán. Aunque en el caso de México hay que decir que el nuevo gobierno parece ser más proclive a una alianza con Rusia que con los propios Estados Unidos, o al menos se mantendría en un punto neutral, y seguramente continuaría su comercio con China y Rusia. Así que, si China pierde a Venezuela solo le quedarían Irán y Rusia como principales proveedores de gas y petróleo. Por eso la importancia fundamental que representa Venezuela para la economía china. Además, debemos considerar que las reservas de petróleo venezolanas son las mayores del mundo. De esta manera se entiende por qué para Trump es tan importante lograr que Juan Guaidó obtenga el poder en Venezuela, pues en realidad el conflicto venezolano es solo una extensión de su particular guerra económica y tecnológica contra China y Rusia. Aquí lo que cabe preguntarse es si Rusia y China abandonarán a Venezuela a su suerte, o si, por el contrario, le apoyarán decididamente. Lo más probable es que lo segundo, por las razones ya expuestas aquí. Así, tenemos que Nicolás Maduro ha salido a declarar que cuenta con el apoyo incondicional de sus dos principales aliados, es decir, Rusia y China, pero también con el apoyo de Turquía e Irán. Países, estos dos últimos, que han sufrido en carne propia golpes de Estado auspiciados por Estados Unidos, como el que actualmente sufre Venezuela. De esta manera, Maduro ha salido a declarar que todos los meses llega a Venezuela el armamento ruso más moderno del mundo, dando a entender que está recibiendo todo el apoyo de parte de Rusia para poder defenderse de Estados Unidos de la manera más adecuada posible. Esto lo podemos interpretar como que a Venezuela están llegando los más modernos sistemas de defensa aérea rusos, así como los más modernos sistemas de lucha radioelectrónica de ese país. Sistemas que han demostrado su eficacia en más de una ocasión, como cuando un caza Su-24 equipado con el sistema de lucha radioelectrónica Kivini dejó inservible al destructor estadounidense Donald Cook, o como cuando los sistemas de lucha radioelectrónica Samarkand derribaron en su totalidad los misiles nuevos, bonitos e inteligentes que Trump lanzara contra Siria el 14 de abril del año pasado. De esta forma podemos suponer que Venezuela ya cuenta con esos mismos sistemas que defendieron a Siria, y aún a la misma Rusia de los buques militares estadounidenses en el Mar Negro. Pero también China ha contribuido con la defensa venezolana al proporcionar sus propios sistemas antiaéreos, así como otro tipo de armas. Venezuela ya cuenta desde hace algunos años con los temibles sistemas antiaéreos rusos S-300, S-200, Pantsir y Pechora. El sistema de defensa aérea de Venezuela se implementó con asistencia rusa, e involucró activar 8 brigadas dotadas con el misil S-300 de largo alcance. Es el único país de la región que lo tiene y también otro de origen ruso de mediano alcance, ha dicho el especialista en desarrollo económico e integración latinoamericana, Carlos Hernández. Con la adquisición de sistemas S-300BM de medio alcance, Venezuela creó, a finales del 2013, un sistema de defensa antiaérea escalonada que está integrada por cañones antiaéreos Su-23, sistemas de misiles Buk-2M, Pechora, 2M y S-300BM rusos, capaces de interceptar toda clase de objetivos, sea misiles o aviones en un rango de hasta 200 kilómetros. Cabe destacar que solo hasta ahora Rusia ha proporcionado su sistema S-300 a Siria y a raíz de esa adquisición ahora los aviones israelíes no se atreven a invadir el espacio aéreo sirio.
los ataques los realizan desde el espacio aéreo libanés y desde el mar Mediterráneo, fuera del alcance de los S-300. Pero también hay que aclarar que aún no son operados por los técnicos sirios, sino por los instructores rusos, así que